Estamos en el segundo día de este estudio importante de una de las dos ramas del árbol de la teología, la rama de la moral fundamental, que enseña qué es el bien y cómo hacerlo. La otra rama de la teología es la dogmática, que enseña lo que hay que creer. Entonces, la dogmática, lo que hay que creer, y la moral, lo que hay que hacer. También hay que tener presente el significado étimo de la palabra moral y de la palabra ética, que están en la misma rama. Ahora, la palabra moral viene de la lengua latina. Mos moris, moral, que significa costumbre, lo que uno hace, lo que se oye, algo, es decir, algo superficial, por decirlo así. Esa es la moral. El origen de la palabra es latina, mos mores. El origen de la otra palabra, que está en la misma rama, ética, viene del griego, ethos, que significa lo que está dentro de uno, lo profundo de uno. Como se ve, es una palabra que va más a fondo. La palabra latina, costumbre, queda un poco en superficie, mentre que la palabra griega, ethos, va más a fondo. El origen, la base del hacer, del por qué uno actúa así, cuándo actúa así, cómo tiene que actuar, cuándo, en fin, va más a fondo. La ética. También es útil recordar, estamos resumiendo lo de ayer, y es importante porque así nos damos cuenta de dónde venimos. La otra gran distinción es que la ética, que la moral, ¿por qué? Es latina, entonces es usada más en el mundo religioso, católico sobre todo. ¿Por qué esto? La moral que la ética, a pesar de que la ética sería más profunda. Pero el mundo católico eclesiástico ha usado siempre y sigue usando la palabra moral. ¿Por qué? Porque el cristianismo nació y se expandió en el mundo romano, en el imperio romano. Y entonces la palabra para indicar el bien, pues que se usaba en el mundo romano. Por eso, en el mundo eclesiástico,
religioso se usa más la palabra moral que la palabra ética. La palabra ética se usa más en el mundo laico, donde no hace referencia a lo religioso. Otra gran distinción es que la ética es la ciencia del bien, por decirlo así, sacada solamente de la razón, de la filosofía, de la lógica filosófica, la razón, solo la razón. Mientras que la ética, digo, mientras que la moral es sacada, además de que de la razón, también de la revelación bíblica, de la revelación cristiana. La diferencia es grande. La ética solo con la razón, hasta donde llega la razón, mientras que la moral, además de la razón, también con la fuerza, con la luz de la revelación, que es la revelación bíblica cristiana. Finalmente, es bonito decir que la moral cristiana no es un libro, no es una teoría, una ideología, simplemente una filosofía, sino que la ciencia moral es una persona, la persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En él está todo el bien y cómo conseguirlo. Entonces, todo lo que trata la moral es Cristo. Se saca de allí. Él es la fuente de la moral, de todo lo que es el bien y de todo cómo hacer el bien. Creo que hemos resumido bien la lección de anoche, que resultó, creo, muy bien. Se entendió. Alguien que estuvo escuchando hizo llegar precisamente esta apreciación. Se ha entendido muy bien. Y ahora pasamos a la lección número 3. Anoche hicimos la lección número 1 y número 2. Ahora vamos a la lección número 3. Anótelo en el cuadernito o en la hoja que tengan para saber dónde estamos. Y las palabras que anotarán y las frases que anotarán ya saben que vienen, que se ubican en la lección número 3. Y hay que anotar el capítulo que vamos a afrontar de inmediato. El capítulo que hay que afrontar de inmediato es el capítulo de la conciencia. Anoten la palabra conciencia porque lo que se va a decir a continuación se refiere a la conciencia. La conciencia es el primero de los elementos de la moral.
La conciencia es el primero de los elementos de la moral. Estos elementos ustedes los tienen aquí en el póster que llamamos de los círculos. El círculo central contiene la conciencia. La conciencia humana, en este caso, bajo el aspecto de la moral, porque la conciencia abarca todo, pero nosotros lo vamos a tratar bajo el aspecto de cuando busca el bien y de cómo tiene que hacer el bien. La conciencia. De allí viene las razones y decisiones. Hemos dicho el círculo de las razones y decisiones. Que precisamente la moral trata eso. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hay que hacer eso? Y tú has decidido hacer así. Bien, estos es un elemento fundamental de la conciencia moral. Otro elemento fundamental que iremos tratando a lo largo de estas noches, de estas 2 semanas, son los bienes y los valores. Hablamos siempre de el bien moral o el valor moral. Eso, se trata de eso. Vamos a ver mejor más adelante qué queremos decir con eso. Los bienes y los valores son como el material bruto, el material que tenemos por mano. El valor de la conciencia, el valor de la honestidad, el valor de la verdad. En fin, son los valores, son el material que la conciencia usa para hacer el bien, para conocerlo, etc. Es como el material. Lo hemos dicho, el material bruto. Luego tenemos el número 4, las normas. Hay que decir cuál es el bien que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, se necesitan normas. Aquí está toda la problemática de las leyes, de las normas. Lo veremos. El número 5, el círculo 5, es los niveles de actuación moral. Nosotros podemos hacer un bien a un cierto nivel muy general o a un nivel ya más concreto y más fuerte, o a un nivel ya muy profundo y único. Eso lo veremos, porque cuando queremos saber si estamos haciendo el bien o no, habrá que distinguir. Lo quieres saber a un nivel amplio, te quieres comprometer a ser una persona honesta. Bien, eso es ser un sentido amplio del bien. Entonces estamos en el nivel de actuación moral amplio. Nivel de actuación moral. Y luego hay otros niveles de los cuales hablaremos.
El sexto círculo, el pecado antihumanizante. Todas las otras actuaciones morales positivas hacen crecer el ser humano, lo construyen. Entonces se hace más humano, más lo que tiene que hacer. Alcanza, desarrolla todas las actitudes buenas. El pecado destruye todo. Es el anti-moral. Se dice en efecto inmoral. Es destructor. Y es destructor del ser humano. El ser humano retrocede en lugar de avanzar. En lugar de construir, destruye la persona, la familia, el vecindario, la sociedad en general. Nosotros tenemos un mundo en el cual nos desenvolvemos y estamos considerando cuántos pecados, cuántas actuaciones inmorales hay, cuánta corrupción. Bien, son todas obras hechas hasta ahora y que nosotros seguimos adelante, que destruyen la humanidad. Por eso estamos sufriendo. La destrucción hace sufrir, hace faltar el bien que uno necesita. Bien, finalmente es apenas una palabra sobre lo que está fuera del círculo, o el último círculo, si queremos decir, la historia de la moral cristiana. ¿Por qué hay una evolución de la moral? La ciencia moral va desarrollándose. Por ejemplo, hasta hace unos siglos se decía en la ciencia moral que hay que hacer el bien máximo. Dios quiere que tú, entre tantos bienes, escoge el bien máximo, lo mejor. Y se llamaba meliorismo, porque en latín mejor se dice melior. Entonces, ¿cuál bien hay que hacer entre tantos que podemos hacer? El mejor de tu conciencia estará contenta, estará bien cuando hayas hecho lo mejor. Pero en el siglo pasado, o hace 2 siglos, mejor, se empezó a pensar que en realidad Dios no exige lo mejor. Dios exige lo bueno, no lo mejor. Esto hace mucho más sencilla tu acción humana, porque a veces para ir a ver cuál es lo mejor es complicado. Es complicado. Y entonces inquieta la conciencia. Y esto no es bueno. La conciencia debe de tener posibilidad de sentirse serena cuando escoge. Serena porque fácilmente conoce el bien que hay que hacer y lo hace. Mientras que si se les exige lo mejor, eso complica la cosa. Porque, ¿cuál es lo mejor? Uno dice una cosa, un
una nación dice una cosa, otra nación dice otra, un autor dice otro, un autor dice otra cosa. Muy difícil para la conciencia. Pero la razón más profunda es que Dios quiere un diálogo con la conciencia humana, un diálogo sencillo, esencial, necesario. A ver, nosotros nos perdemos cuando decimos hay que ser perfecto. No, la perfección confunde, es un peligro. A veces viene la mamá, los papás que dicen, mi hijo, yo le exijo siempre 10, la nota máxima. Yo les digo, no, absolutamente. Eso es peligroso. Eso no es bueno para nada. Porque el día que uno recibe 9 en lugar de 10, se desespera, se siente menor. Eso es muy peligroso. Entonces, ustedes exijan el bien, no lo óptimo. El bien es de 7 a 9. Aunque reciba 7, bueno, luego se puede decir que también reciba 6. No se pongan bravos, no hagan una tortura para los hijos, pero exhortar a que hijo procura recibir 7, al menos 7. Y si recibe 8, mejor. 9, está bien. Pero no exijan el 10. Se puede decir que la moral ha alcanzado esta explicación o esta nota de sabiduría máxima. Hasta hace poco. Entonces ha entrado en la historia del desarrollo de la moral, de la ciencia moral. Y así hay tantas otras cosas que ahorita no vale la pena detenernos. ¿Funciona bien esta cuestión? Y ustedes que están escuchando, se puede oír si dice, ¿se pueden oír ustedes que están escuchando? Respondan, Sí, se si sí o escucha. Sí, no. Fray Mauro, estamos Muy claro, escuchando. Me hermano. alegra. Todo está muy claro. Merecen un aplauso. Bien, entonces, descansen 2 minutos. Hacemos descansar también a Carlos, que debe de hacer un trabajo bastante complicado. 2 minutos de descanso para pasar a la lección número 6. Digo, número 3. No estoy un borracho. Bien, descansa.
Vamos a empezar la lección número 3 con una pregunta sobre lo que acabamos de decir acerca de la historia de la moral cristiana. Vamos a oír. Sí, usted decía que la moral ha alcanzado una nota de sabiduría máxima, ¿verdad? Le comentaba que entiendo que nosotros como humanos debemos de tener un punto de toleración o un rango de toleración hacia, principalmente, digamos, cuando debemos ver o atender a algunas otras personas desde nuestro punto de vista, no llegar al punto de exigencia, porque eso puede llegar a provocar en determinado momento un malestar de la otra hacia la otra persona por no cumplir ciertas metas que puedan exigir, ¿verdad? Entonces debemos de estar dentro de un rango donde nosotros también estemos conscientes hasta dónde podemos llegar. No exigir, por ejemplo, a nuestros hijos, exigirles más de lo que puedan dar, o que nosotros probablemente en algún momento podamos decir, como yo no lo hice, ustedes sí tienen la capacidad de hacerlo. Muy bien. Entonces, es que estamos hablando de los principios de la moral cristiana. Una vez aclarados los principios, luego hay un montón de cosas que hay que aplicar. Esta objeción hace parte de la aplicación. Si decimos que Dios no exige la perfección, sino la bondad, es lógico que también nosotros, que somos cristianos, tratemos de no exigir la perfección a los demás. Y a los padres y a las madres se les recomienda de no exigir la perfección a los hijos. Es decir, es una aplicación del principio del cual acabamos de hablar. Bien, entonces seguimos. La lección número 3, la conciencia. ¿De dónde viene la palabra conciencia? Del latín, de la lengua latina, que es conscio. Voy a escribir, ya que se ha hecho conscio, que significa conocerse dentro. El con es un poco dentro, ¿verdad? Scio es saber. Cienciado, científico, viene de scio, de los que saben, lo que conocen. Entonces, conciencia es la facultad por la cual el ser humano se conoce a sí mismo dentro, en lo profundo. Y por lo tanto, la facultad por la cual uno se ubica en medio de otros seres. Yo soy una persona con esa identidad y estoy hablando con otra persona con su identidad. Y estoy en un cuarto iluminado. Todo esto la conciencia se da cuenta.
se ubica, discierne, distingue las varias cosas y decide. Distingue, razona y decide. Todo esto ocurre en la conciencia. Es el centro, ¿verdad? Como hace el círculo. El círculo que precisamente pone la conciencia en el centro. Ahora, la conciencia entonces es el centro del conocimiento y también el motor. El motor de la actuación. Un momento para beber agua. Entonces la conciencia es el motor humanizante. Es el motor humanizante, la que hace desarrollar todas las aptitudes, las capacidades del ser humano. Bien, creo que se ha entendido esto de la conciencia y lo a medida que avanzamos. Ahora, por ejemplo, viene algo que nos hace comprender tantas cosas de la conciencia y ustedes se alegrarán. El título de este capítulo es el siguiente: distinción y calificación de la conciencia. Distinción y calificación de la conciencia. ¿Cómo se distingue y cómo se califica? Si es buena o no. La distinción. Número uno. Aquí les invito a leer este nuevo póster. Distinción y calificación de la conciencia. Distinguir. Número uno. La conciencia recta. Luego vamos a ver qué significa. Número dos. Conciencia cierta. Número tres. Conciencia verdadera. Y sigamos con los números que exponen lo opuesto de las primeras tres. Al número uno, recta, corresponde o se opone el número cuatro, que es viciosa o viciada. Significa que no es buena. La característica que se opone al número dos, conciencia cierta, se llama dudosa. La distinción número 6 se opone a la número 3, que era verdadera. Número 6 es errónea. Y la errónea, a su vez,
tiene una distinción interesante. Errónea vencible, número 7, y errónea invencible. Y ahora vamos a explicar el significado. Muchas cosas ya ustedes las han entendido, pero lo vamos a explicar mejor. Conciencia recta. Uno lo dice en el lenguaje común, es que ese hombre tiene una conciencia recta, o sea, hace las cosas bien, es sincero, es respetuoso, decide cosas buenas. Cuando habla, se siente que es un hombre de conciencia. Conciencia recta. Muy bien. Una persona actúa con conciencia recta, pero podría ser lo contrario. Y vamos al número 4. Conciencia viciada o viciosa. O sea, esa persona te está engañando. Esa persona se oye de la voz, se le mira desde la cara que está hablando, pensando en sus intereses y te está tratando de confundirte. Y además pretende decirte cosas de las cuales él no conoce nada. Se hace el experto y no es experto para nada. Entonces ten cuidado. Este te está hablando con conciencia viciosa. Con conciencia viciosa. ¿Se entiende? Y vamos al número 2, conciencia cierta. Esto un poquito más complicadito, pero no tanto, se entiende. Conciencia cierta significa que la conciencia está segura que hay que actuar así. Yo estoy cierto, así hay que hacer. Esto es algo ya que está dentro de mí. Lo otro, recta o viciosa, hacia afuera también. Pero eso de cierta es dentro de mí. Si yo estoy seguro que la cosa debe de ser así, debe de hacerse así. A la conciencia cierta, número 2, se opone el número 5, que es la conciencia dudosa, que no está seguro. Yo no estoy seguro qué es lo que tengo que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, a quién hay que decirlo, a quién no hay que decirlo. Yo no estoy seguro. Y entonces tengo duda, la conciencia dudosa. Eso en la realidad va cambiando muchas cosas. En cuanto al bien, ¿a cuál es el bien y cómo hay que hacerlo? Es importante saber si estoy cierto o estoy dudoso. La tercera gran distinción verdadera significa que lo que yo estoy pensando corresponde de verdad a la realidad. Eso ya independientemente de mí, es hacia afuera.
lo que llamamos objetivo, objetivamente correcto. De verdad, lo que dice esta persona corresponde a la verdad. Corresponde a la verdad. Como decía Chespirito, estoy en lo cierto. Corresponde a la verdad. Esa es la conciencia verdadera. Uno podría ser, bueno, a la conciencia verdadera número 3 se opone el número 6, que es la conciencia errónea. Está haciendo un error. Está diciendo cosas, pero no corresponden a la realidad. Está diciendo que Guatemala está a 3 kilómetros de aquí. Mentira. La ciudad de Guatemala está a 15 kilómetros. Entonces, no es verdadera la afirmación. Está hablando con una conciencia no verdadera. Se está equivocando. Es una conciencia errónea. Está haciendo error. Esto también, imagínense ustedes la importancia de los maestros. Ahora, aquí estamos en una escuela. La importancia de que si yo estoy diciendo cosas que corresponden a la verdad o no corresponden a la verdad. Si no corresponden a la verdad, yo los estoy engañando. Si corresponden a la verdad, les estoy ayudando a conocer el bien y cómo hacerlo. Entonces vean que son distinciones y ahora vamos a ver la calificación. Son distinciones muy importantes. Y la calificación, o sea, la que son buenas y la que no son buenas. Pero antes hay que terminar la explicación de la distinción con el número 6. El número 6 errónea es la que se opone al número 3 verdadero. Pero el número 6 se distingue a su vez. Uno puede ser un error vencible. O sea, si yo estoy un poco más atento, si estudio mejor la cosa, pido ayuda, me informo, yo podría quitar el error. Entonces, ese error es vencible. El ejemplo del tránsito, que es fácil, son ejemplos que vamos a poner muchas veces. En el tránsito está una flecha que dice que esta es una calle de una vía. Ahora, yo que manejo, veo la flecha, dice que es una vía que va por ahí, yo seguro, con conciencia cierta, recta y cierta, tengo buena intención de observar la ley de tráfico y estoy seguro que esa es una vía porque la flecha va por ahí. Entonces,
yo manejo también con una conciencia verdadera, porque eso corresponde. Ahora, puede suceder que unos muchachos han agarrado la flecha y la han puesto al contrario. Entonces, yo voy a la otra vía donde la flecha está por un modo, pero me la han cambiado. Y el policía me dice contravención, la multa, porque esta es una sola vía que va por allá. Y yo le digo, sí, pero la flecha iba por el otro lado. Pero usted está erróneo. Sí, yo estoy erróneo. Ahora me lo dice usted. Y yo estoy erróneo. Pero era una ignorancia invencible. Yo no puedo estar bajando del carro para ir a ver si me han cambiado una flecha o otra señal del tráfico. Entonces, mi error es error, pero es un error invencible. Por lo tanto, no tiene ninguna culpa. Y él no pago ninguna culpa, ninguna multa, y así es la cosa. No es importante. Mientras que, si yo agarro una vía que tiene la flecha distorsionada, mejor dicho, una flecha que va por el camino correcto, pero yo por distracción o porque estoy leyendo, mirando el telefonito, no me fijo y agarro otra vía y el policía me detiene y dice, usted está yendo contra la vía. Sí, pero yo no. Sí, pero ahí está la señal y usted tiene el deber de ver, por eso la señal está siempre puesta a la derecha, a una cierta altura, para que todos los que manejan tienen que fijarse. Entonces su error era vencible. ¿Por qué? Porque es que, fíjese que mi hijo está mal, yo tenía que ir al hospital y estoy medio loco. Bueno, cuando voy a juicio, el juez confirmará si eso era cierto o no, etc. Pero el error era vencible. Merecía una confirma si había culpa o no. De por sí tiene culpa, pero pueden haber circunstancias que cambian la actuación moral y por lo tanto la calificación moral. Creo que se ha entendido, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es una conciencia? Ahora, la calificación moral. 1 y 2, si yo actúo con 1 y 2, es un acto moral bueno. Un acto moral bueno. Porque tengo buena intención, la conciencia recta, tengo buena intención. Y la conciencia cierta, yo estaba seguro que la cosa estaba así. Pero no era verdadera.
Si esperó, es porque me cambiaron la flecha o hubo otra circunstancia que yo no sabía. Entonces, 1 y 2, acto moral bueno. 1, 2 y 3, conciencia recta, cierta y verdadera, entonces óptimo, acto moral óptimo, no solo bueno, sino óptimo, porque también corresponde a la realidad. No hubo ningún contratiempo. 4, 5 y 6, viciosa, dudosa y errónea. Es un acto moral pésimo. Acto moral pésimo. Todo es negativo. Mi voluntad ha querido confundir con su intención y ha procurado lo que quería. Acto moral pésimo. 4, perdón. 4, 5, 6, 7. O sea, la errónea era una errónea que se podía evitar, pero no lo evitó. Entonces, tiene todas las culpas. Es un acto moral pésimo. 4, 5, 6, 7. Aquí viene una cosa interesante. Un acto moral con el número 5, solo el número 5, sea una conciencia dudosa. Estoy sobre un puente que han pegado fuego al puente, no hay salida, lo único es tirarse y correr en medio de la llama, esperando que al final solo te quite el vestido y estás bien. O si no, te tiras al agua, no sabe nadar, quién sabe. O tal vez hay solo 1,5 metros de agua y el puente está a 20 metros, vas allá, te arruinas todo. Ahora, ¿qué hago? ¿El fuego o el agua? Aquí se dice, tú no tienes que actuar con conciencia dudosa. Tienes que hacer un acto práctico de discernimiento, un acto práctico de discernimiento. Ahí no más, porque no puede estar llamando por teléfono para preguntar qué tengo que hacer. Entonces tú tienes que hacer un acto práctico, una decisión práctica de decir que es lo menos peor. Porque un acto moral a veces no se trata solo de escoger entre un bien u otro, entre un bien y un mal. A veces se trata de escoger entre un mal y un mal menor, como este caso. Estoy en el puente, fuego por un lado, agua que no sé nadar por el otro lado. ¿Qué decisión tomo? Yo quiero tomar una decisión buena, o sea, moralmente buena. ¿Cuál será?
Entonces, la moral dice, tú nunca puedes actuar con la conciencia dudosa, porque con la conciencia dudosa puedes hacer daños tremendos. Un cazador está cazando en un bosque, de repente ve una ramita que se mueve. Ah, ahí está el ciervo. Y dispara. Y era una persona que estaba pasando por ahí. Actuó con conciencia dudosa, hizo un delito. Y así puede suceder. Por eso la moral dice, tú nunca puedes decidir de actuar cuando no sabes cómo. Tienes que aclarar. Si hay tiempo, tendrás que pedir permiso, tendrás que dialogar con alguien que entiende, un experto. Si no hay cómo, como en este ejemplo que acabamos de hacer, del puente y del agua, entonces tienes que hacer un discernimiento rápido, práctico, contigo mismo, para decir al final cuál es lo menos peor, dónde es que yo me puedo, que tiene el 90 de posibilidades de salvarme, sí, mientras que uno tiene 90 y otro 95. ¿Cuál es que tiene 90? ¿Cuál es que tiene 95 de posibilidad de salvarme? Intentar cruzar la llama o intentar tirarme y a ver qué pasa. Tú tienes que escoger dónde hay la posibilidad del 95%, no la que sea, porque puede ser que si te tira por una cualquiera, te mueres. Mientras que si te tira por la otra, que tú estás buscando como con una posibilidad mejor de salvarse, puede ser que te salvas. Y eso es lo que tienes que hacer, buscar la vida. Eso es un principio básico. Ahora, en la situación concreta, se pueden dar situaciones de este tipo. Bueno, sepa que con el número 5 no puedes actuar, nunca, en ningún caso. En el caso que no hay ninguna posibilidad de aclarar, tiene que hacer un acto práctico de discernimiento. Ahí nomás, ta. ¿Se entiende, verdad? Si no entiende, paciencia. Poco a poco se entenderá. Y el número 6, 7, erróneo, pero vencible, es un acto viciado. No puede no tener gran culpa, porque tenía buena conciencia y conciencia recta, cierta, pero se equivoca por distracción. Entonces, un acto viciado. ¿Viciado por qué? ¿Por qué cosa? Por la distracción, en este caso del telefonito. O puede haber otras razones. Siempre hay que decidir con conciencia cierta. Anótelo, ¿eh? Nunca hay que decidir con conciencia dudosa y siempre hay que decidir con conciencia cierta. Eso tiene que ser fundamental.
tú tienes que estar seguro de cómo está la cosa. Siempre con conciencia cierta, mediante un acto práctico de discernimiento, de juicio. De manera que nunca hay que decidir con conciencia dudosa. Hay una pregunta. Adelante con la pregunta. Ya estamos adelantados también con el tiempo. ¿Qué dice la pregunta? En este ejemplo, ¿cuál sería la conciencia? Una jovencita de 16 años es violada y queda embarazada. No tiene ningún apoyo. Ella decide abortar. El aborto es un acto siempre vicioso, o sea, siempre equivocado, siempre inmoral. El aborto está siempre prohibido en sí. Nunca se puede abortar. ¿Por qué? Porque la vida humana es el valor máximo. Recuerden que la moral es el mundo de los valores. Entonces, el manejo de los valores es fundamental, porque el aborto es quitar la vida, que es que, lo peor que puede haber en la realidad. Quitar la vida y además a una criatura que no se puede ni defender. Ahora, a ella hay que decirle que simplemente no se puede abortar. Ahora, si aborta, allí aborta actúa con conciencia viciosa, o sea, no correcta, porque no respeta el orden de los valores, donde la vida es lo más importante. Ella actúa con conciencia dudosa. No, con conciencia viciada, con conciencia viciosa. Ahora, naturalmente, y con conciencia errónea. O sea, no corresponde a la verdad. Lo que ella está haciendo es un acto moral que no corresponde a la verdad. Además de ser vicioso, no corresponde a la verdad. Porque la verdad es que la vida humana es lo más importante. Ahora, aquí hay que ver ese acto que hizo, si era vencible o invencible. Una muchacha de 16 años tiene muchas excusas. O sea, al momento de hacer un juicio, hay que tomar en cuenta muchas cosas. ¿Era vencible aquello o no vencible? Era vencible. Por si posiblemente ella hubiese preguntado a alguien qué era lo que conveniente que había que hacer para actuar según Dios, porque recuerden que estamos hablando de la moral cristiana. O sea, estamos hablando de lo bueno o de lo malo, según si es según Dios o no según Dios. Entonces a esta muchacha, si ella no sabía si podía hacerlo o no, y se iba a preguntar, a informar con personas
que podían informar lo correcto, entonces no habría actuado, habría escogido con conciencia recta y cierta y no había problema. Si escogió con conciencia errónea, podía preguntar y no preguntó, entonces era vencible. Entonces aquí tiene toda la culpa. Aparte otras excusas, otras disminuciones de responsabilidad que ahora no hablamos. En este caso, era vencible, entonces tiene esta culpa también, que podía preguntar y no lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Hay otras razones que habrá que ver. Esta niña tiene toda la comprensión humana que sea posible, ¿verdad? Que podamos dar. Sin embargo, al final, cuando vamos a decidir, estudiando la moral, vamos a decidir si eso de matar a un niño, un niño que ha sido concebido y ya hay un ser humano, ¿hizo bien o no? Hay que decir, no, hiciste mal. Es que yo no sabía, es que en ese momento mi papá me mataba si sabía que todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y al final decirle, Dios sabía todas estas cosas, esté tranquila, hija. Arrepiéntete de todo lo posible responsabilidad que tuviste, pero esté tranquila que Dios te perdona todo y también la sociedad tiene que tener esta capacidad de comprensión. Por lo tanto, tú no te sientas una persona que no debe de tener ni el valor de afrontar, de levantar la frente delante de la humanidad. No, la humanidad tiene que saber que estas cosas a esta edad casi no tienen la culpa que teóricamente se puede marcar. Esto es lo que yo diría. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Rubén. Sí, de la distinción y calificación de la conciencia que tiene las tres primeras partes, la recta, la cierta y la verdadera. Pienso que es la cierta, que está relacionada con la número 5, que es la dudosa. Sí. Pienso que es la que da la pauta para que todo lo demás llegue en algún momento a perfeccionarse, ¿verdad? Porque si uno tiene duda, punto número 2, Debe de pedir. actuar o no actuar. Sí, Usted me dijo que en el 5 podía haber la alternativa de tomar la mejor decisión, pero la mejor decisión podría también es no hacer nada porque podría perjudicarte, no solo a sí mismo, sino que a otras personas más. Naturalmente, cuando nos metemos con las varias cosas que suceden, nos podemos algo confundir. Pero por eso se dice que hay que actuar siempre con conciencia cierta, nunca con conciencia dudosa, ¿verdad? Porque aunque sea verdadera, fíjense en esto, aunque sea verdadera, si actuaste con conciencia dudosa, hiciste mal. El ejemplo del cazador.
El cazador ve de moverse una ramita, dice, eso es un ciervo. No estoy tan seguro, pero sí, ahí es un ciervo. Y tira. Ahora, puede ser que era verdaderamente un ciervo. Él ha hecho pecado mortal, porque actuó con conciencia dudosa. ¿Por qué? Porque podía no ser un siervo, podía ser un hombre, y ¿dónde está el problema? Es que tú actuaste con conciencia dudosa, y eso no hay que hacerlo nunca, porque puedes hacer delitos. Algo más, gracias por la relación de este primer testimonio. Sí. De acuerdo a lo que le plantearon esta última pregunta, me quedó un poco de duda. A mí me da la impresión de que la niña esta que plantearon el ejemplo fue una violación, no como se llama con consentimiento, sino que fue una violación de un extraño, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no sé, tal vez las normas sociales o qué sé yo, la conciencia interna que pueda crearle algún problema. Son dos cosas diferentes, cuando hay consentimiento que efectúan los actos y cuando son forzados. En este caso, la segunda parte, usted bien decía, bueno, ya verá la sociedad tendrá que entender y comprender también a la persona, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo llega esta niña? Obviamente está confundida, ¿verdad? A sentirse en determinado momento tranquila al haber tomado o tomar una decisión que desde el punto de vista de los demás no sea la correcta. Claro, eso es lo que hemos algo dicho. O sea, todas estas variantes morales, circunstanciales, tienen que moderar el comportamiento de quien está hablando del acto moral. Si es un sacerdote o si es un juez, tiene que manejar todo esto y al final llegar a la conclusión más conveniente. Es decir, supongamos el sacerdote, yo ya dije cómo les diría a ella, mire, usted tiene el mínimo de responsabilidad, tal vez porque actuó demasiado distinto y no preguntó nada. Dios perdona todo y a usted la perdona más porque además es una víctima de la maldad de alguien más. De manera que esté tranquila, contenta, segura que Dios perdona todo. Eso tiene que adquirirlo bien. Y además, hay el peligro de que usted se sienta menos en la sociedad por ese delito que hizo, porque eso posiblemente usted lo tendrá por toda la vida. Y entre más crece, más tal vez le aumenta. Pero trate de dominar bien con su inteligencia y con su voluntad lo que estamos diciendo. Usted tendrá siempre que intervenir con su inteligencia y decir, sí, pero yo soy una niña y no puedo tener la responsabilidad de los demás. Además, Dios me ha perdonado completamente. Y los otros no tienen ningún derecho de juzgarme como la mujer peor que hizo un delito máximo, que lo hizo con toda maldad. No tiene derecho y se equivoca. Por lo tanto, usted razonando así, vaya con la frente alta y diga a los demás estas cosas y adelante. Así terminamos. ¿Hay una última pregunta? Última pregunta. ¿Los santos son perfectos?
Sí alcanzan la perfección. Santos. Santos. Los santos. Sí. No, no son perfectos. Son gente que ha tenido desde su conversión, o desde siempre, o desde su conversión sincera, ¿verdad? Han tenido siempre conciencia recta, cierta, siempre, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre han hecho el bien y siempre han amado. Siempre han amado. Dios es amor y el santo es humano que ha tratado de pasar en este mundo amando, como es la meta para la cual el Creador nos ha creado. Aprender a amar amando. Entonces, estos son los santos. No son perfectos. Hay santos que se han convertido muy tarde y son santos. San Pablo se convirtió cuando? A los 35 o 40 años. No sé qué edad tenía exactamente, pero de grande. San Agustín a los 35 y otros tal vez más tarde. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tuvieron que saber cómo había que actuar? Por eso buscaron la conciencia verdadera. O sea, que lo que iban a hacer que correspondiera a la verdad de Cristo, ¿verdad? Entonces, los santos con esa 1, 2, 3 pasaron en este mundo amando lo más que pudieron. Son cristianos, puesto que la Iglesia pone a nuestra admiración y a posibilidad de seguimiento, sobre todo en varias circunstancias de cada uno, que cada uno vive normalmente. Tiene un santo, otro santo, que han vivido esas circunstancias y que pueden servir de ejemplo para cómo reaccionar ante esa circunstancia, cómo actuar, haciendo siempre el bien, amando siempre. Que alcancemos eso, a saber. Bien, pero tratemos de hacerlo. San Pedro nos dirá, pero no hiciste siempre el bien. San Pedro, ¿qué vamos a hacer? Yo no era perfecto y tampoco Dios exigía que fuera perfecto. He tratado de hacer el bien lo más que podía. Bueno, pasa, me va a decir San Pedro. Chao, chao. Vamos a dar la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.